de luto, la ceniza es un signo de penitencia y pues la ceniza es para recordarnos esa mortalidad. Literalmente su polvo eres y polvo te convertirás. De hecho, ¿y las cenizas de dónde salen? De los ramos de Semana Santa del año pasado. Los queman y con eso sacan esa ceniza que usan cada año. Entonces, no sé si más o menos por ahí vamos, digo, pero... Pero, por ejemplo, en caso de que uno no siga este tipo de, tradiciones. El día de hoy no obliga a ir a misa, el día de hoy no obliga a que te pongan la ceniza. Entonces no estás pecando por no venir a que te la pongan, no estás pecando por no venir a misa. Pero como muchas cosas, ¿no? Es provechoso, sí, pero si no lo entiendes ahorita, como muchas otras cosas, o sea, no nomás porque no lo entiendas, no significa que, entonces no lo voy a aceptar o no lo voy a hacer hasta que no lo entienda. Porque entonces nadie aceptaría la Santísima Trinidad porque es algo que nos sobrepasa a todos. Podemos entender la lógica de la Trinidad, por ejemplo, hasta cierto punto, pero nunca lo vamos a comprender totalmente, con muchos misterios de Dios. Y no por eso, entonces ya no voy a creer en la Trinidad. Pero a lo que iba con esto es, hoy no obliga. Entonces, si no lo hiciste, no hiciste nada malo. Pero si quisieras aprovecharlo, pues ahí está para eso. Pero por eso se hace una vez al año, ¿verdad? Como ese signo de que estamos empezando este tiempo especial al que le llamamos por eso. Pero realmente lo que hace que los signos tengan un valor, pues es la fe que le representamos. Para los sacramentales, porque los sacramentos son signos visibles, pero que nos dan que conllevan una realidad invisible. Entonces, por eso hablaba de sacramentales, como la ceniza y el agua bendita, o la sal bendita, contra un sacramento. Por ejemplo, la Eucaristía. Es el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo. Ese no depende de tu fe. Podrías ser un ateo y lo recibes y estás recibiendo el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesús. No es porque creas o no que se convierte o no en el cuerpo de Cristo. No importa tu fe para eso, por ejemplo. Pero por eso es tan importante que no cualquiera se para en un lugar. Porque pues es Cristo mismo al que por fe creemos que estamos recibiendo. Otro de los sacramentos es el bautismo. El bautismo también. Cuando un bebé es bautizado, un bebé no tiene fe, porque todavía no es consciente, pero recibe ese sacramento, ese sello indeleble en el alma, lo recibe de todas formas. Los que se hacen cargo de su fe, ¿quiénes van a ser? Pues sus padrinos y los papás, que lo hacen en su nombre. Pero, por ejemplo, ¿por qué la Iglesia movió el sacramento de la confirmación? Antes era antes de la primera comunión, pero ahora es después. Porque el sacramento de la confirmación lo reciben ya de más grandes, porque la Iglesia, por lo menos aquí occidental, quería que los niños, ya teniendo más madurez, supieran básicamente a qué se están metiendo, ¿no? O sea, de que ellos conscientemente se hagan cargo de esa fe, como un regalo. O sea, si, por decir, tienes un niño, nace y sus abuelos o los padrinos o quien sea le hace un regalo de que le voy a regalar este centenario al niño. A un bebé no le sirve de nada un centenario de oro, pero ya cuando sea más grande y el niño entiende de que, esto te lo dieron tus abuelitos y guárdalo porque esto te puede servir si algún día necesitas dinero o lo que sea, no, como una inversión. Ok, entonces ahora ya le das ese regalo al niño, ya cuando es más grande, ya se puede hacer cargo de él y él ya sabrá qué hace con ese regalo, ¿no? Poniendo un ejemplo. Entonces lo mismo pasa con la confirmación. El sacramento lo recibes y respectivo de tu fe, pero ya conocer qué implica, pues ya es otra cosa. Y por ejemplo, cuando la hostia, digo, o sea, se sabe que en el momento donde se fabrica y todo, todavía no tiene es pan y agua. Es pan y ya. Pero en el momento que el Padre hace la consagración, es cuando recibe el Espíritu Santo, sí, y se convierte en el cuerpo de Cristo. Sí. Pero, por ejemplo, si el Padre, igual, o sea, el mismo caso, en el momento de bautizar a un niño, si el Padre no tiene fe, no importa. Eso es lo bonito de los sacramentos. Eso es lo bonito de los sacramentos. De hecho, hay muchos milagros eucarísticos que se daban precisamente por la falta de fe del sacerdote. Porque el sacerdote, cuando es consagrado, él recibe un poder que no tiene cualquiera, que es estar in persona Christi. O sea, que cuando él dice, por ejemplo, este es mi cuerpo o este es mi sangre, Cristo es el que lo está haciendo a través de él. Porque solo Dios puede hacer eso. Como vemos desde el Génesis, Dios dijo hágase la luz, se hace la luz.
Cuando Jesús decía a un muerto, Lázaro, sal de ahí, salía el muerto. O sea, y ya no estaba muerto, estaba otra vez vivo. O sea, cuando Dios dice, se hace. Entonces, cuando Jesús dice, este es mi cuerpo, porque es Dios, es su cuerpo. Y muchas veces tenían fe de que, de veras, este pedazo de pan que estoy sosteniendo en mis manos es el cuerpo de Cristo. Y está, por ejemplo, el milagro del anciano en Italia, creo que se llama, el lugar, que la hostia se convirtió en un trozo de carne. Sí. Y entonces esos milagros eucarísticos muchas veces salieron por eso, por esa falta de fe. Y para dejarlo en claro al sacerdote que, pues date cuenta de la realidad, que nuestros ojos no lo pueden ver, pero ahí está. Aunque nuestros sentidos nos sigan diciendo de que pues a mí me sigue sabiendo pan, y si lo pongo en un microscopio nada más voy a encontrar pan, pero la realidad de lo que es cambia. Y ahí entra esta palabra que la Iglesia inventó en un punto para tratar de explicar qué es lo que está pasando, que es la transustanciación, que se transforma la sustancia. Y la sustancia es lo que algo es. A diferencia de estos días más de filosofía, pero se le dice que los accidentes son lo que ves. Entonces, en el caso de la hostia, el accidente, el pan, no cambia. Antes de la consagración y después, el accidente, lo que uno ve, se sigue viendo idéntico. O sea, si yo te pusiera dos hostias enfrente de ti, una consagrada y otra no, normalmente no tendrías forma, a menos de que fueras muy santo, no habría forma de que supieras cuál es el cuerpo de Cristo y cuál no. Y suena chistoso, pero es cierto. O sea, hay gente que sí tiene ese don para saber, pero te pongo dos enfrente y tú no sabes si es una hostia o no, consagrada, si es el cuerpo de Cristo o no. Porque lo que ves, pues tus sentidos nada más te dicen, pues yo estoy viendo pan. Pero la sustancia, lo que algo es, eso es lo que cambia. ¿Cómo entenderlo esto de otra forma? Piensen en ustedes, en sus fotos esas de niños que no quieren que nadie vea cuando eran bebés, cómo se veían. Su accidente, o sea, cómo se ven ahorita, es muy diferente a cómo se veían de niños. El accidente cambió. O sea, envejecemos, se nos va el pelo, nos salen arrugas, cambia nuestro cuerpo. Pero nuestra sustancia, lo que somos, o sea, yo sigo siendo yo desde cuando era bebé hasta ahora. Maduro, aprendo, etcétera, pero sigo siendo yo. Y en la transustanciación es al revés. Lo que vemos sigue idéntico, pero lo que es realmente cambia. La cosa es que pues, obviamente por los sentidos no lo podemos captar ese cambio. Y ahí es donde entra la fe. Y que si realmente creemos en Dios, pues va a ser lo que es. Y ahí es donde entran esos milagros eucarísticos, que nos revelan esa sustancia, o sea, de que nos hacen ver de que realmente ahí está esa realidad, pero nuestros sentidos no lo podían captar. Y por eso ese milagro lo hace evidente, lo hace presente. ¿Conoce al padre Cancelado? ¿Carlos Cancelado? No. ¿Qué hay de este padre? Él habla sobre un caso en donde una niña fue bautizada, bueno, ya grande, estaba poseída, pero el padre al confrontarse con el demonio le dice que entró obviamente siempre entra mediante el pecado, ¿no? La vulnerabilidad de la persona. Que esto fue consecuencia de que cuando la bautizaron, el padre no creía. El papá, creo que maldijo al padre, porque también no quería que la bautizaran. Y el mismo caso con los padrinos, no tenían fe. O sea, simplemente fue un acto de tradición, como lo que vemos hoy en día siempre. Ok, eso entra en una parte interesante que va al bautismo. Eso ya lo habíamos cubierto, pero lo vuelvo a cubrir así rápido. Hasta un ateo podría bautizar, obviamente nada más en caso de emergencia. Un ateo podría bautizar a alguien y ese ateo, pues obviamente por denominar ateo, ¿qué significa? Es una persona que no tiene fe. Pero dice la Iglesia, cualquier persona en caso de peligro, lo único que necesita es tener la misma intención de la Iglesia. O sea, podría seguir siendo ateo, pero dice, pues mi amigo se está muriendo y me pidió que lo bautizara, y pues por ser mi amigo, pues voy a hacerle el favor, ¿no? Lo voy a bautizar. No necesito tener la fe, porque vuelvo a esto, el sacramento no depende de tu fe. Entonces, un ateo podría bautizar a alguien y esa persona queda bautizada y forma ya parte del cuerpo de Cristo, irrespectivo de la falta de fe del que lo bautizó. Pero en ese caso, digo, no me sé los detalles, entonces va a ser difícil que lo juzgue ahorita así nomás. Pero dijiste algo muy interesante. El papá maldijo. Porque el padre, que es la cabeza,
Así, la iglesia, decimos, es el cuerpo de Cristo y su cabeza es Cristo. En la familia, la cabeza es el papá. Entonces, si un papá maldice, eso afecta a la familia. Si un papá bendice, pues eso afecta a la familia, o sea, porque es cabeza. Y pues lo que, digamos, si quieren verlo así, no lo que entra por la boca, pues si andas comiendo veneno, pues va a afectar a todo el cuerpo. Si comes cosas buenas, pues también va a afectar a todo el cuerpo. Entonces, cuando un papá maldice a sus hijos, por poner ejemplo, que no es exactamente lo que hizo, ¿no? Pero decir, si un papá maldice a sus hijos, esa maldición va a tener efecto, porque ese papá tiene ese poder, tiene esa potestad sobre sus hijos para hacer bien o para hacer mal. Entonces, tal vez en gran parte yo le echaría más la culpa al papá que el sacerdote que no tenía fe. Porque si hacen un bautismo válido, es válido, aunque falte la fe. Por lo que te decía del milagro eucarístico, ese sacerdote no tenía fe y de todas formas se hizo. Porque el sacramento, a diferencia de los sacramentales, no dependen de la fe, funcionan por sí mismos, por los signos y por las palabras que se dicen. Entonces, por eso es importante entender esto. Y eso es bueno para nosotros. Porque imagínense ir a misa y decir, no, es que ese padre es muy malo, o ese padre como que tal vez ya no está tan seguro en su fe, y ya no está seguro si vamos a estar recibiendo un cuerpo de Cristo. Si es un sacerdote válidamente ordenado, tenga poca fe, está recibiendo el cuerpo de Cristo. Eso es lo bonito de los sacramentos, que Dios nos da esa promesa de que se va a hacer, tengamos o no tengamos fe. Entonces te digo, si quieres luego vemos a detalle eso, porque no me sé los detalles de qué es lo que sucedió, que fue posible, pero eso también es otro punto. ¿Fue bautizada válidamente? Yo diría que sí. El bautismo como tal, los sacramentos como tal te protegen de que seas poseído, ¿no? Por lo mismo que decía, si de tus papás o de otro lado está esa puerta abierta, pues... O sea, si dejas a un niño en una casa y el niño no tiene la culpa, pero tú dejaste la puerta abierta y se mete un ladrón, pues el niño es el afectado, ¿no? Tú tuviste la culpa de dejar la puerta abierta y el niño no hizo nada mal. Pero el ladrón se metió en tu zona porque tú dejaste la puerta abierta. Entonces, a eso se lo comenzó en ese caso. Que alguien tuvo la culpa de que entrara ese demonio en el niño. Y no tuvo que ver con el sacramento. Tuvo que ver más bien por alguien más. ¿Sí? Pero, o sea, pueden haber sido muchas cosas, porque también dice que se bautizó de grande. Entonces también tal vez ella dejó abierta alguna puerta, hizo algo que la dejó más propensa a... No, se bautizó chica, pero... Pensé que dijiste que de grande. Ella ya grande estaba poseída. Fue poseída de grande. O sea, la bautizaron de chica, pero de grande fue poseída. Digo, tú sabes que un demonio puede habitar. No, sí, puede entrar en cualquier persona. O sea, el bautismo no es una garantía de que no te va a pasar nunca nada. Lo que sí puede protegerte es una vida de gracia. O sea, si estás yendo frecuentemente a los sacramentos, cuando cometes pecado mortal te estás confesando, no te confiesas regularmente, comulgas regularmente, cosas así, es muy difícil que te pase algo. Pero la persona que no tiene esa vida de fe, pues es más vulnerable. O sea, como una persona de que alguien que nunca le dan sus inyecciones, nunca toma vitaminas, nunca come bien, come pura chatarra, pues es muy fácil que esa persona se enferme. No. Bueno, yo creo que es al revés, ¿no? Cuando tienes una vida más apegada a Dios, eres más vulnerable a los ataques de... Sí te atacan más, pero bueno, veámoslo de esta manera. A los santos, había muchos santos que el demonio atacaba directamente, ¿no? Para tratar de espantarlos y esto. Y hay muchas personas que dicen, oye, esta persona es mala, ¿por qué no le afecta al demonio? Pues porque el demonio ya los tiene, no los necesita. Entonces, por ese lado sí entiendo lo que vas y tienes razón. Pero también está el otro punto. Las personas que están débiles en su fe, o sea, como un animal, o sea, los depredadores, ¿qué es lo que buscan? Muchas veces cuando hay una manada, buscan al más débil, porque ese es el que saben que se van a poder llevar. No van a ir por el más fuerte porque saben que no van a poder. Entonces buscan al más débil y se lo llevan. Entonces muchas veces así funcionan también los demonios. Espiritualmente buscan ese que está del lado de Dios, digamos, pero que está vulnerable, que está débil. Porque también, pues como un depredador, van a aprovechar porque van a decir esto es presa fácil. Pero también para con los santos, ¿por qué se echan contra los santos, contra los sacerdotes, contra las personas sagradas? ¿Por qué? Pues porque dicen, si lo tumbo él, voy a tumbar a muchos. O sea, los demonios, o sea, no excluyen, vamos. No excluye atacar al débil y atacar a la cabeza.
sea, los demonios van por todos lados. Presa fácil y presa grande, pues van a intentar los dos. Pero no hay algo que nosotros, o sea, nosotros no podemos, bueno, más bien, no siempre va, o sea, no hay como un orden natural. Sí. De que quien comete tal cosa, ese ya está abierta la puerta, o es ahora sí que a quien le tocó la suerte. No. Sí, sí respetan el orden. De hecho, eso es, por ejemplo, en el exorcismo, muchas veces, ¿qué es lo que hace el sacerdote? Una de las cosas que tiene que hacer, pedirle el nombre al demonio. Porque teniendo su nombre, va a ganar dominio sobre él. O sea, porque tener el nombre de alguien te da poder. Si yo sé tu nombre y estás en un kiosco y hay una multitud de gente está en fiesta y grito tu nombre, vas a voltear. Pero si no sé tu nombre y nomás trato de gritarte, hey, tú, puede que nunca voltees. Pero el nombre me da ese poder, ¿no? De poderte llamar. Entonces, en el sentido de lo que hablabas antes, digo, ahí sí es demonología, ahí sí no estoy muy bien versado, pero de lo que he escuchado de sacerdotes exorcistas, los demonios, ellos son muy legalistas. Entonces, ellos son muy buenos para saber, pues precisamente saben el orden de las cosas, entonces saben, así como un mal abogado, saben dónde sí pueden entrar con tecnicismos y otras cosas y dónde pues, no tienen permitido, ¿no? En ese sentido, sí conocen ese orden. Si, por ejemplo, para poner un ejemplo más claro, te acabas de ir a confesar de tus peores pecados que nunca habías confesado y ya quedaste limpio, borrón y cuenta nueva, un demonio podría ser que te sientas mal tal vez de esos pecados, pero sabe que legalmente ante Dios ese pecado ya no tiene valor. O sea, ese pecado, como ya lo fuiste a poner en los pies de Dios, no lo pueden usar en contra tuya, porque ante Dios ya no existe. Entonces, en ese sentido, los demonios conocen el orden de las cosas, sí, pero por eso también intentan, de cierta forma, por ejemplo, con los santos, volviendo a tu ejemplo de que atacan a los santos, no pueden poseer a un santo. Porque lo tratan externamente lo tratan de debilitar. O sea, como si piensas en una fortaleza, o sea, saben que no pueden entrar, entonces ¿qué pueden hacer? Pues tratar de buscar a ver si pueden entrar o hacer un boquete o hacer que les abran la puerta o trampa o algo, ¿no? Para tratar de entrar. Pero si saben que es una fortaleza, pues nomás por fuera. Y eso hacían los demonios. No me acuerdo si era con San Pío, pero había un demonio que incendiaba la cama del santo. Para sacarle el susto, para hacerle difícil la vida. De hecho, San Pablo habla de que tenía un demonio que era como un aguijón en su costado que lo estaba molestando y que le pedía a Dios constantemente que se lo quitara. Y Dios le contesta, mi gracia te basta. O sea, le está diciendo que estoy permitiendo esta prueba, pero es para que sepas de que conmigo vas a pasar la prueba, pero sin mí no vas a poder. Entonces, cuando Dios permite que un demonio nos afecte de una u otra forma, pues a fin de cuentas porque Dios sabe que podemos sacar un mayor provecho de él. Si nos vamos de la mano de Dios. Pero si lo dejamos, ahí es cuando somos esa presa fácil, esa presa débil. Porque nos alejamos de Dios y queremos con nuestras propias fuerzas hacerlo. Es como, si volvemos a la imagen de la fortaleza, un niño que está dentro de una fortaleza, pues no le va a pasar nada si está allá adentro. Pero si se siente bien valentón y de que, mira, hay un perro bravo allá afuera y voy a salir y me lo voy a enfrentar, pues el niño por tonto puede salir lastimado. Adentro estaba seguro. Pero se sale sintiéndose bien valiente y él solito lo va a hacer y termina siendo atacado. Pues la culpa la tiene, ¿no? Por enfrentarse a algo que no debió. ¿Pueden poseer inocentes? Es posible. ¿Pueden poseer a gente inocente? Sí, es posible. Por lo mismo, por ejemplo, lo que hablaba de maldiciones, de un papá maldiciendo a su hijo y cosas así, sí es posible. Pero vuelvo a lo mismo. Escuchando más bien a exorcistas, dicen que sí han visto casos de personas que dirían que normalmente no estaban propensas a que un demonio entrara en ellos, pero entró. Fue por algo, pero no es el caso común, digamos así. O sea, y sin saber los detalles, pues algo pudo haber sucedido, ¿no? Abrió una puerta o simplemente es una prueba de Dios, o sea, no sabemos. Porque a fin de cuentas, hasta cuando un demonio te posee, lo único que hace es controlar tu cuerpo, pero no puede controlar tu voluntad. O sea, no te puede hacer pecar un demonio. Porque a fin de cuentas, lo que busca el demonio en un poseído es que esa persona reniegue de Dios, que se aleje de Dios, que desespere, básicamente. Pero
Pero si no lo puede lograr, pues entonces ahí es cuando la gracia de Dios, por ejemplo en el caso de un exorcismo, pues eventualmente lo sana y esa persona viviendo esa vida de gracia, pues ya queda libre de ese mal. Digo, ese es el... Hay muchos detalles que pues ahí sí yo no te podría dar porque pues, yo no soy exorcista y no soy experto en el tema, pero sé que pues, existe un orden y que viviendo esa vida de gracia no nos tenemos por qué preocupar. Tal vez dices, oye, pero si soy una persona muy santa, no debería de preocuparme de que me ataque el demonio, en realidad no. Porque si estás de la mano de Dios, por más que te asusten, por más que te cuquen, por más que traten de hacerte caer, si estás de la mano de Dios, no van a poder. Pero lo que buscan es ¿qué? Tumbarte la fe. Como pasó con San Pedro. San Pedro vio a Jesús caminando sobre el mar hacia ellos. Y San Pedro le dice, ¿eres tú Jesús? Mándame ir a ti. Y le dice, ven, y camina sobre el agua. O sea, hace un milagro. Y San Pedro camina sobre el agua, pero ¿se acuerdan cuándo dejó de caminar? Dudó, exactamente. Quitó los ojos de Dios y se fijó más en lo que tenía alrededor. Y ahí es cuando cayó, se hundió. Entonces digamos que así son los demonios para con los santos. Mientras sigan teniendo la mirada en Cristo no les va a pasar nada, por más feo que se ponga el mar y todo lo que pase, no les va a pasar nada al final. Pero, ¿qué es lo que buscan? Que voltees, que dejes de verlo a él y que lo veas a ellos. O sea, es como todo. Entonces, si estás viviendo una vida muy a gusto y muy tranquila y nunca te pasa nada malo, pues señal de que no estás haciendo bien las cosas, ¿no? De que si nada te está tentando, nada te está retando espiritualmente, pues signo de que estamos viviendo una vida espiritualmente mediocre. Si tenemos esos retos, pues también es signo de que pues, tenemos que seguir de la mano a Dios y no renegar, no rendirnos, porque también muchas veces pasa eso. Uno se empieza a acercar a Dios, empiezan a pasar cosas malas y dicen, no, esto, Dios no existe o Dios me está castigando o lo que sea, y reniegan y pues terminan peor. O sea, a fin de cuentas todos, en cierta manera, pues es prueba, pero es ¿para qué? Para purificarnos. Santa Teresa de Calcuta, por ejemplo, vivió muchos años en lo que llaman la noche oscura del alma, que quiere decir que no tenía consuelos, o sea, no comulgaba y no sentía gozo, rezaba y no sentía que Dios la escuchaba, se sentía como que estaba totalmente aislada. Pero antes de sentir ese momento de aislamiento, tuvo una experiencia muy fuerte de Dios. Y de hecho, hasta poco antes de morir, no volvió a tener ese gozo. Pero para ella y para muchos santos que han vivido eso, ¿qué fue ese momento? Fue básicamente Dios diciéndole, ¿me amas a mí porque tienes estas experiencias bonitas? ¿O me amas a mí porque por mí? Como con un novio, con una novia, con los papás. O sea, los quieres porque te dan cosas, los quieres porque hacen, o sea, por conveniencia, o los amas por ellos. Porque el amor va para afuera, el egoísmo es para adentro. Si yo, por ejemplo, los que se casan, pues prometen que van a estar en las buenas y en las malas. Entonces, en las malas, te sigo queriendo, o ya me estorbas, ya me fastidias, ya no quiero estar contigo. ¿Cómo es nuestra relación? Y lo mismo con Dios. ¿Cómo nos portamos con Él? ¿Lo tratamos como un ser amado a pesar de que ahorita no nos sentimos bien? ¿O como un niño chiquito, nada más voy contigo porque me das cosas? Entonces, ese es otro ejemplo de una prueba que hace Dios. No que te estén atacando ni nada, sino simplemente es como que ya no siento ese consuelo que sentía antes. ¿Pero para qué? Para que tú mismo te des cuenta de que quería a Dios porque me hacía sentir bonito, o lo quiero porque lo quiero. Porque así debe ser el amor. Te amo por tu bien, no porque me des. Eso no es conveniencia, eso no es amor. ¿Sí? ¿Así vamos bien? Ok. Déjame ahora si me meto al tema. Rápido. Digo, luego vamos. Me gusta que me hagan preguntas si no hay problema con eso. Pero... Ha sido un provecho, hermano. Lo que llega a la clase ha sido muy provechoso para mí. Ok, bueno, y les digo, y por ejemplo, si tienes este tipo de dudas, anótalas y luego me las pasas, porque a veces tienen que ver con el tema y los puedo meter en el tema. O si son cosas que ya vimos, pues hacemos un paréntesis como hicimos ahorita y las... No, es que hoy estaríamos sentarnos y 10 horas. Usted y... pues un día me invitas a un café y ahí hablamos unas horas. Pero a lo que voy es, no se caen las dudas, porque a fin de cuentas, pues, no nomás tú sacas provecho, muchos sacan provecho de esto. Pero bueno, vamos al tema, porque la vez pasada hablaron de los mandamientos de la iglesia. ¿Se acuerdan? La vez pasada hablaron de los 5 mandamientos de la iglesia, que es otro punto de lo que estamos hablando hace rato, que decías de que a veces parece que lo que la iglesia impone a veces parece medio arbitrario. Pero recordemos en el capítulo 16 de Mateo, donde Jesús le da la autoridad a Pedro.
y le da las llaves. Y las llaves no lo convierten en el dueño, porque el dueño sigue siendo, o sea, si yo te doy una casa para que la rentes y te doy las llaves, pues tú puedes entrar y salir de la casa a tu gusto, pero eso no te convierte en el dueño. Entonces lo mismo San Pedro, ¿no? O sea, él es el que cuida la casa, el depósito, el tesoro, pero no lo convierte en el dueño. Pero sí le dio autoridad, porque le dijo, lo que tú ates en la tierra quedará atado, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. O sea, lo que tú digas, se hace básicamente. Le da autoridad. Entonces, cuando la iglesia, que viene en su compendio, nos impone los 5 mandamientos de la iglesia, ¿para qué es? Por la autoridad que tiene lo puede hacer, pero también lo hace por nuestro bien. Entonces, ¿se acuerdan de los mandamientos? ¿No? Por ejemplo, el mandamiento que hoy se cumple de guardar el ayuno, la abstinencia de carne, cuando la iglesia lo manda. ¿Por qué lo hacemos? Pues primero por obediencia. ¿Cuál fue el primer pecado? Fue desobediencia. Les dijo Dios, hagan lo que se les pegue la gana, nomás no coman de ese árbol. Les dio un solo mandamiento. ¿Y qué hicieron? Pues lo rompieron. Así es el pecado, ¿no? Nos nubla, nos hace tontos. Pero esos mandamientos de la iglesia, ¿por qué los pone? No nomás son mandamientos arbitrarios, al fin de cuentas son para bien nuestro. Por ejemplo, dice la iglesia, uno de sus 5 mandamientos. ¿Cuándo nos obliga a comulgar? Solo una vez al año. ¿Y cuándo? En Pascua. ¿Y por qué en Pascua? Porque es el día más importante de todas las fiestas que tenemos en la iglesia. La Pascua es la más importante de todas. Porque San Pablo nos recuerda, si Cristo no resucitó, van a seguir nuestra fe. Entonces, la resurrección, ese es el día más importante de todos, y por eso dice la iglesia, si no comulgas en todo el año, ese día sí tienes que comulgar. En Pascua. Y ligado a ese, otro mandamiento de los 5 de la iglesia dice, ¿cuándo te debes de confesar? Dice, mínimo te debes de confesar si hay peligro de muerte, si vas a comulgar, que por ejemplo sería el caso de Pascua, ¿no? Si todo el año no te has confesado y vas a querer comulgar para Pascua, pues confiésate antes, para que estés bien con Dios. Y para que estés apto, seas digno de recibirlo. Entonces, ¿por qué nos impone la iglesia nada más una vez al año andarnos confesando? Pues por nuestro bien. A fin de cuentas todo es para bien nuestro. Así como, para no irme muy a la tangente, pero hablando de los dogmas marianos, por ejemplo, muchas veces, sobre todo los hermanos separados, piensan que los dogmas marianos están ensalzando a María y haciendo menos a Jesús. Y es todo lo contrario. Esos dogmas fueron precisamente para proteger realidades acerca de Jesús. Por ejemplo, la virginidad de María es para proteger el hecho de que Jesús es el Hijo de Dios y no el Hijo de José. Entonces, ese es un ejemplo de que a veces por no entender las cosas pensamos de que la iglesia está haciendo una cosa cuando en realidad está haciendo otra, porque no entendemos. Pero bueno, y hablando de estas cosas que no siempre entendemos, están los 10 mandamientos. Porque a veces pensamos en los 10 mandamientos y ¿en qué piensan? ¿Qué imagen les viene a la mente de los 10 mandamientos? ¿Tabla o tablas? Las tablas, ¿no? Y a veces ven esa imagen de las películas, hasta esa viejita de Charlton Heston con las 2 tablas de la ley, que del 1 al 5 y del 6 al 10, ¿no? Pero hay una forma de ver esto de los mandamientos. Nada más déjenme, les leo esto rápido de Mateo, del capítulo 22, versículo 36 al 40. ¿Sí? ¿Qué dice? Le preguntan a Jesús, Maestro, ¿cuál es el mandamiento mayor de la ley? Y él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. O sea, Jesús resume los 10 mandamientos en 2. Primero sobre Dios y luego el prójimo. No más que a veces, paréntesis, porque hay que recordar que ese segundo mandamiento de amarás al prójimo como a ti mismo, se nos olvida que es amarás al prójimo como a ti mismo, pero por amor a Dios. El amor al prójimo tiene que ser primero por amor a Dios. Porque puedo hacer cosas por amor, por ejemplo, en un sentido romántico, ¿no? De que, es que me gusta mucho y quiero estar contigo y te amo y esto y lo otro. Y hago cosas, pero nada más por esa persona. Pero muy diferente hacer esas cosas con esa persona, pero primero por amor a Dios. Un ejemplo, en el noviazgo. Por amor a Dios, voy a respetarla, no voy a andar haciendo cosas que son hasta para el matrimonio, cosas así, ¿no? O sea, de que como tanto te amo y porque amo a Dios, voy a hacer estas cosas. En vez de, es que tú me estás pidiendo hacer estas cosas que pues violan la ley de Dios, pero pues es que yo te quiero y pues te quiero hacer feliz y ahí ¿qué estoy haciendo? Pienso en mi mente que estoy amando al prójimo, pero como no lo estoy haciendo por amor a Dios, sino nada más por esa persona y a veces por conveniencia mía, pues hasta me estoy haciendo daño y a esa persona. Aparte, bueno, sí. a mí me pasa. Una vez empiezas a amar a Dios
eso se da por añadidura. O sea, no es como de que un sacrificio en sí, amar al prójimo. Una vez amas a Dios, ya empiezas Exactamente. a repartir amor así solo. Exactamente. Ese es el fruto que nace de. De hecho, fue la semana pasada, si no recuerdo, una de las lecturas del libro de Santiago, de las cartas de Santiago, que habla de la fe, que dice, tú muéstrame tu fe sin obras y yo te voy a mostrar mi fe con obras. ¿Por qué? Porque habla de los frutos, ¿no? O sea, si tengo una fe verdadera en Dios y amo a Dios, vas a ver con los frutos. Pero si en mi vida no ves ningún fruto bueno, pues ¿de qué señal? De que por más que diga que amo a Dios, no hay nada realmente ahí. Entonces, como dices, por eso Jesús resumió los 2 mandamientos, ¿no? ¿Cuál es el primero? Primero tienes que amar a Dios sobre todas las cosas y de ahí va a fluir el amar al prójimo. Pero si empiezas con amar al prójimo, pues puedes terminar no amando a Dios y nada más obsesionándote con los seres, ¿no? Con las personas. Exacto, porque hasta Jesús decía, hasta los malos aman a quienes los aman a ellos. O sea, hasta el publicano es bueno con el que es bueno con él. Dice, pero ustedes les dicen, amen a sus enemigos. O sea, estamos llamados a más. Porque es un amor natural, pues no te va a salvar. El amor sobrenatural, el amor a Dios, eso es lo que te va a salvar, porque eso es el cielo, estar con Dios. Y si no quieres estar con Dios, pues no te va a ser provechoso estar en el cielo, de hecho, lo vas a odiar. Entonces, volviendo a esto de las tablas, a veces pensamos que los mandamientos piensan en las 2 tablas y las dividimos mitad y mitad, ¿no? Del 1 al 5, del 6 al 10. Pero en realidad tienen una forma de separarlas que son los primeros 3 mandamientos y los otros 6, que son los mandamientos hacia Dios, son los primeros 3, y los otros 7 son los mandamientos hacia los hombres. De hecho, no sé si se acuerdan de la historia del joven rico que se acerca con Jesús y que le pregunta a Jesús, maestro, ¿qué tengo que hacer para ser bueno? Y Jesús primero le dice, cumple los mandamientos, ama a tu madre y a tu padre, no robes, no mates, etcétera, etcétera. Le dice los mandamientos hacia los hombres. Y el joven le dice, yo eso los cumplo desde que soy joven. Y Jesús le dice, te falta una cosa para ser perfecto. Y ahora se mete con estos mandamientos que son así. Le dice, vende todas tus cosas, dásela a los pobres y ven y sígueme. Y el joven se va triste, ¿por qué? Porque no podía dejar esas cosas. ¿Por qué? Porque estaba aferrado a esas cosas. Eso es a lo que diríamos idolatría, algo que está encima de Dios. Le importaban más sus posesiones que seguir a Dios. Entonces, él decía, sí, yo soy muy bueno porque cumplo estos mandamientos, pero decía Jesús que le faltan estos primero. Y no pudo. Dijo, estos sí los puedo cumplir, pero este no. El amor a Dios no puedo. Y por eso fue triste. Y así nos puede pasar. Pero yo para qué me confieso, yo no robo, yo no mato, yo no esto y lo otro, sí, pero ¿dónde está el amor? Como dices, ¿no? O sea, del que brotan esas buenas obras. Porque cuando hablamos al principio de cada misa en domingo, he pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión. Muchas veces olvidamos omisión, pudiendo haber hecho algo bueno y no lo hicimos. Y nada más pensamos en los primeros 3. Entonces, ahí están esos mandamientos de Dios. Entonces, primer mandamiento, que se supone que nos queda claro, ¿no? Y eso es lo bonito de, si quieren repasarlo aquí en el compendio, que está, déjenme nomás les digo para el video también, que empieza desde el 442, entra a detalle en cada uno de estos mandamientos, porque muchas veces pensamos, amar a Dios, pues fácil, amo a Dios y ya. Pero, ¿qué implica amar a Dios? ¿Cómo amo a Dios? O sea, no es tan sencillo, ¿no? Porque primero, para cumplir ese primer mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas, necesitamos fe. ¿Y esa fe qué significa? Creer en Dios y rechazar todas las cosas que son contrarias a Él. O sea, tener una duda voluntaria. Por ejemplo, la iglesia me dice que en la Eucaristía está el cuerpo de Cristo y yo no quiero creerlo, pues ahí está mi falta de fe. Porque como pasó con Tomás, tanto Tomás, uno de los apóstoles, cuando resucitó Jesús, todos estuvieron presentes y lo vieron, pero Tomás estaba fuera. Entonces cuando le dicen a él, vimos a Jesús y volvió, él se puso necio y dijo, hasta que no metan mis dedos en sus llagas, yo no voy a creer. Y se le vuelve a aparecer una semana después a Tomás y le dice, ándale pues, ven y mete tu mano para que veas. Y pues le cae la boca a Tomás, ¿no? Y pues ahí es cuando dice, Señor mío, Dios mío, o sea, de que le queda, ni siquiera lo tuvo que hacer. O sea, le quedó claro de que, pues, perdóname por dudar. Y pues creyó. Y le dice a Jesús, bendito tú que crees por ver, pero más benditos los que creen sin ver. Y ahí es donde entra esa fe. Entonces, las herejías, precisamente eso son las herejías. A veces lanzamos la palabra hereje mucho, pero un hereje solo puede ser alguien bautizado. Un ateo que nunca fue cristiano no puede ser un hereje. Porque una herejía es de alguien que es bautizado,
que tiene una duda necia. O sea, que neciamente, por ejemplo, no quiero creer en la Eucaristía. Es que como no me entra en mi mente, pues no lo voy a creer. Hasta que no lo entienda, no voy a creer. Eso puede caer en herejía, o sea, porque estás dudando algo que por fe debemos de creer. O creer que Jesús es Dios. Ahí caerías en herejía. Que, por ejemplo, si fueras bautizado católico y te haces testigo de Jehová, caerías en herejía. Porque los testigos de Jehová niegan la divinidad de Jesús. Piensan que es una criatura, no que es Dios. Por eso no son cristianos. Pero todas estas cosas, apostasía, cisma, separarte de la iglesia, todas estas cosas, pues rompen ese primer mandamiento. La esperanza. Porque se acuerdan de esas virtudes que hablamos de las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Para cumplir ese mandamiento también necesitamos esperanza. Para guardar esa esperanza en confiar en que Dios va a cumplir sus promesas. O sea, si yo creo en la resurrección y muere un ser querido y en vez de estar renegando de que no, pues es que hasta aquí llegó y ya todo, pues tener esa esperanza de que pues, si esa persona vive una buena vida, pues en el cielo nos vamos a volver a encontrar. Y más importante todavía, que yo voy a estar en el cielo con Dios. Tener esa esperanza, ¿no? De que no caer en desesperanza de que es que yo no me puedo salvar, es que Dios no me puede perdonar mis pecados y es que hice una cosa horrible y Dios no me puede perdonar. Eso también es una falta contra el amor de Dios. Pensar que Dios no va a poder, que mi pecado es más grande que Dios. De hecho, hay una cita que Jesús habla sobre un pecado imperdonable, que llama el pecado contra el Espíritu Santo. Y la tradición habla de ese pecado imperdonable que se le llama la impenitencia final. O sea, morir pensando que Dios te va a poder perdonar tu pecado. Básicamente no le pediste perdón a Dios y vas a morir pues con pecado mortal, porque no estás aceptando el perdón de Dios. Ese es el único pecado que no te puede perdonar Dios, el que no le pides perdón. Todo te puede perdonar en vida, pero le tienes que pedir perdón. Entonces, eso es lo único que no te puede perdonar, lo que no le pides perdón. Entonces, necesitamos también esa esperanza. Y luego entra la caridad, que es ese amor perfecto. La caridad es un amor perfecto. Caridad no es dar limosna, la caridad es ese amor perfecto a Dios, de amarlo sobre todas las cosas, rechazar la ingratitud, rechazar la indiferencia, rechazar la tibieza. O sea, como decías, amar a Dios y que todo brote de ahí. Buscar a Dios primero sobre todas las cosas. Más que andar de flojo, más que andar en mi comodidad, buscar la voluntad de Dios. Por ejemplo, que he conocido casos de religiosos o de sacerdotes que estaban en un noviazgo y discernieron que Dios los estaba llamando a la vida religiosa. Y pues, ¿dónde está esa caridad? Pues por amor a Dios, dejar esa relación, que en sí no era una mala relación, pero Dios me está llamando a algo más grande, y pues primero tú Dios y después lo demás. No sé si se acuerdan de cuando Jesús lo venían a buscar, habían unos que se le acercaron a Jesús y uno le dijo: Jesús, yo te quiero seguir, pero primero déjame ir a despedirme de mi familia. O otro que va con él y le dice: Jesús, te quiero seguir, pero déjame enterrar a mi padre. Y Jesús le dice que primero Dios y después lo demás. Le dice sobre el que quería enterrar a su papá, le dice: deja que los muertos se entierren a los muertos. O sea, eso suena grosero, suena fuerte, suena feo. Pero ¿qué decía Jesús? Primero tienes que preferir a mí, primero Dios y luego lo demás. No se valen las excusas. No se vale el primero déjame hacer otra cosa y luego voy contigo. Con los apóstoles, ¿qué pasó? Cuando fue con San Pedro, estaban en sus redes, estaban haciendo su trabajo y les dice Jesús: ven y sígueme. ¿Y qué hicieron? Espérame tantito, o mañana, o a la semana. Dejaron sus redes y lo siguieron en ese momento. Ese es el tipo de respuesta que espera Dios de nosotros. Es donde entra esa caridad para este primer mandamiento. Si discernimos que Dios me está pidiendo algo, hacerlo. Y ahí es donde vemos: prefiero mi voluntad, lo prefiero a Él. Muchas veces les ha pasado, sabían que tenían que hacer algo por más chiquito que era y no lo hicieron y luego se sienten mal. Pues ahí está, era el Espíritu Santo que le estaba diciendo: haz esto, y en tu voluntad dijiste no. Entonces Él te pidió, Él te movió y tú rechazaste esa petición, ¿no?, de Dios. Y por eso nos sentimos mal muchas veces, porque y ahí entra ese pecado de omisión muchas veces. Sabías lo que tenías que hacer y no quisiste. Por flojera, por pena, por lo que sea. Y ahí es donde está esa falta, ese amor. ¿Qué prohíbe el primer mandamiento? Que esto también es interesante, porque este primer mandamiento prohíbe varias cosas. El politeísmo, la idolatría, y divinizar a las criaturas, por ejemplo, tener a la madre tierra como si fuera una deidad. O sea, es cualquier cosa que estorbe a Dios, que se ponga antes que Dios, todo eso, pues se rechaza. La superstición,
es algo que rechaza la iglesia, porque hay muchas personas que malamente piensan que los religiosos son supersticiosos, pero más bien hay muchos religiosos que son supersticiosos, pero no deberían de serlo, porque la superstición va en contra del amor a Dios. Dice el catecismo, ¿qué es la superstición? Es una desviación del culto debido a Dios verdadero y se expresa bajo formas de adivinación, magia, brujería, espiritismo, tarot, etcétera, etcétera, porque a fin de cuentas le está dando poder a otra cosa en vez de a Dios. O sea, alguien que es supersticioso de que este amuleto me va a proteger, en vez de Dios es el que me va a proteger, no, esta cosita tiene poder. Y le estás dando lo que es debido a Dios, se lo estás dando a un objeto, a una cosa. Es en el error donde caemos nosotros los católicos. ¿Cuándo? Cuando, bueno, es que, digo, nosotros utilizamos imágenes, ¿no? Precisamente creo que ese es el primer debate entre cristianos y católicos, ¿no? Diría el protestante o el hermano separado, porque también somos cristianos, pero sí. De hecho, ahorita que hablamos de esto, vean la división de los 10 mandamientos. Los hermanos separados, su primer mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas, y su segundo mandamiento es no tendrás imágenes falsas, no tendrás ídolos, porque están obsesionados con eso, con las imágenes. Son iconoclastas. Pero nosotros los católicos entendemos que ese primer mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas obviamente rechaza la idolatría, obviamente rechaza tener imágenes de cosas que, pues de otros dioses, ¿no? O sea, si soy un católico y tengo una imagen del Buda en mi casa, pues estoy rompiendo ese primer mandamiento, porque no debe de haber lugar para otra cosa más que para Dios. Pero ahora volviendo a tu punto, que sí lo cubre el catecismo, hablando sobre las imágenes. Las imágenes las veneramos. A las estatuas, a lo que sea, las veneramos. ¿Qué quiere decir veneración? Es un honor debido a las cosas, porque son amigos de Dios, a fin de cuentas. Por eso sabemos que son santos, porque están en el cielo, son amigos de Dios. Pero la veneración es muy diferente a la adoración, porque la adoración es solo para Dios. Hasta lo decimos en el credo, ¿no? Por ejemplo, del Espíritu Santo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Esa adoración es solo para Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Solo a Dios lo adoramos. No adoramos a la Virgen, no adoramos a San José, no adoramos al novio o la novia, no adoramos a nadie más que a Dios. Eso es cumplir el primer mandamiento. ¿Dónde entran las imágenes? Dice el catecismo. Cuando le rendimos culto a una imagen, no le estamos rendiendo culto a la cosa en sí, sino a la persona representada en. Lo mismo, por ejemplo, tener una imagen de un abuelito, una abuelita difunta. Tener esa imagen no es idolatría, no es de que, piensas que ahí está tu abuela en esa imagen. No, sería tonto. Lo mismo una imagen. O sea, a fin de cuentas no creemos que aquí está la Virgen dentro de esta foto y esta imagen es sagrada porque está representada la Virgen. No, sabemos que es una imagen. Pero cuando vemos esa imagen, volviendo a lo mismo de que somos corporales, no tenemos sentidos. Pues viendo esa imagen, ¿qué pasa? Pues nos recuerda a esa realidad. Por ejemplo, aquí viendo esta imagen que está aquí de la Virgen con el Niño Jesús, pues dependiendo de la persona, puede ver la imagen y acordarse de la Virgen, acordarse o ver al Niño Jesús y acordarse de Jesús, o ver el sagrado por recordar su sagrado corazón. O sea, a fin de cuentas son signos para recordarnos esas realidades. Lo mismo las estatuas. Santo fulano, etcétera, etcétera. Muchas veces vemos tantas imágenes y no sabemos ni quiénes son. Y ese decir, ¿quién es ese santo fulanito con una medalla gigante y una flama en la cabeza? Pues que esa curiosidad me mueva a investigar quién es ese santo y aprender de su vida, y tal vez eso me puede hasta servir de ejemplo. Porque cuando la iglesia propone a los santos, los propone como ejemplos de vida a seguir, para mostrarnos de que sí es posible ser santo, sí es posible seguir ese camino que humanamente parece imposible, pero con la gracia de Dios se puede. Y ahí estamos ejemplos de los santos. La iglesia es la que clasifica a las personas santas. En un sentido sí, en un sentido no. De hecho, el Día de Todos los Santos que celebramos en noviembre, ¿por qué lo celebramos? Porque hay muchísimos santos que la iglesia no conoce, pero que sabemos que están en el cielo, porque solo los santos van a estar en el cielo. Pero cuando la iglesia canoniza a alguien, está diciendo de una manera especial, está elevando a una persona de manera especial para decir, esta persona es un buen ejemplo de vida, obviamente su santidad, no lo malo que hizo antes, pero que esta persona sirve como buen ejemplo de vida. Y obviamente su ejemplo, ¿vale? Santo Tomás de Aquino, San Juan Pablo II, o sea, tantos santos que recientes y más antiguos que nos sirven de ejemplo para decir. San Agustín, por ejemplo, vivió una vida fatal cuando era joven, hasta que ya de grande se convirtió. Entonces, viendo su vida podemos decir, no, pues yo también viví como él.
podemos encontrar un amigo espiritual y decir, no, pues me voy a hacer devoto de este santo porque siento una afinidad. O sea, él me va a entender, ¿no? O sea, de que yo veo paralelos entre su vida y la mía. Entonces, me voy a acercar más a este santo, voy a entender su vida y también voy a ver cómo venció sus vicios. Y eso también me va a servir a mí. Entonces, ese es un ejemplo de cuando la iglesia canoniza a alguien, lo está poniendo como ejemplo, pero no puede conocer todos los santos que existen. O sea, si tu abuelita, un tío o alguien es santo en el cielo, pero no hay un proceso de canonización, no por eso no está en el cielo. Pero nada más, como para cerrar ese punto, hoy en día la iglesia tiene un proceso para definir quién es un santo y quién no es un santo, y se requieren milagros. Y esos milagros son pruebas, son para tener esa prueba de que esa persona realmente pues, intercedió y que Dios está obrando a través de ese santo, para saber y tener esa certeza de que sí, Dios obró este milagro a través de este santo y aquí está el milagro, ¿no? La prueba. Pregunta personal. ¿Se busca ser santo? Sí, pues tengo que. Si no, lo que me queda es el infierno, y eso no se lo deseo ni a nadie. Y no deberíamos desearle a nadie. Nunca deberíamos de desearle a nadie te veré en el infierno y cosas así, no. O sea, deberíamos de desear como Cristo. Pues Él al final, ¿qué hizo? Él quiso morir por todos. No todos se van a salvar, porque no todos quieren. Pero, ¿qué es lo que debemos de desear? Salvarnos. Y en lo posible, pues salvar a otros. Yo, por ejemplo, que soy casado, no nomás me tengo que salvar a mí. Mi compromiso también es la salvación de mi esposa. Entonces me toca también hacer todo lo posible para ayudar a santificar a mi esposa. Y en el acto, pues también salvarme a mí, ¿no? O sea, los dos llegar al cielo. Y también, teniendo hijos, ahorita, en el caso de mi hija, pues también prepararla para que ella sea santa. Pero al final, a mí no me toca que ella se santifique, ¿no? Porque normalmente, ¿qué es lo que pasa? Pues mueren normalmente, en el orden natural de las cosas, mueren los padres primero y pues luego queda el hijo solo. Pues de mí no depende que se salve. Pero sí depende de mí hacer todo lo posible para formar a mi familia, para que se acerquen a Dios. Entonces, ¿busco ser santo? Sí. ¿Sé que soy santo? Obviamente sé que no. Y ahí es donde entra la paradoja de la humildad, ¿no? De tener esa conciencia de que pues, yo no soy santo, pero también reconocer lo que hace Dios en uno. Por eso tenemos los sacramentos, por eso tenemos el sacramento de la reconciliación, de reconocer de que pues, he fallado, pero vuelvo a ti, Dios, para que me perdones. Y comulgamos, ¿para qué? Para recibir esa vida que nos da Cristo. Y cada día, pues poco a poco, cada día ser un poquito mejor, ser un poquito mejor. Y para eso sirve precisamente este tiempo de Cuaresma, para ayudarnos a santificarnos más. Porque, como decías, ¿no? De que todos los días escucho música, yo también, todos los días estoy haciendo esto y lo otro, y llegamos a un punto donde ya todo se nos hace rutina y se nos olvida Dios, o se nos olvida hacer ese espacio para Dios. Y la Cuaresma es precisamente en hacer esa pausa en este año para volver a centrarnos y decir, a ver, ¿qué te está alejando de Dios? Quítalo. ¿Qué te falta para acercarte a Dios? Mételo a tu vida. Para eso es el tiempo de Cuaresma. Y obviamente lo ideal sería de que no nomás en Cuaresma, sino ya que se termine la Cuaresma, pues esas cosas que dejaste, que ya no te jalen como antes. De esas cosas que empezaste a tomar, que las sigas haciendo. O sea, si dices, voy a ir a misa todos los viernes, extra a la abstinencia de carne, pues también los viernes voy a ir a misa porque nunca voy a misa entre semana. Pues que cuando se acabe la Cuaresma, que no dejes de ir, por decir, ¿no? O sea, de que crezcas en esa santidad. ¿Algún otro lado? Sí. Ok, le sigo. Nada más para cerrar esto rápido de los mandamientos. El primer mandamiento también prohíbe la irreligión. Tentar a Dios, por ejemplo, con palabras, con hechos. El sacrilegio, que es profanar a las personas o las cosas sagradas. Por eso comulgar en pecado mortal es otro pecado encima, porque es sacrilegio, porque estamos profanando a Dios mismo. Por eso nunca deberíamos de comulgar si tenemos pecado mortal. Y si tenemos la duda de que si tenemos o no pecado mortal, no comulgues. Y vete a confesar, y ahora sí, ya no vas a tener duda. Porque muchas veces podemos tener se le llama escrupulosidad, de que no estamos seguros si estamos bien o no con Dios. Si el sacerdote te absuelve tus pecados, ya. Eso que dijiste, por un y cuenta nueve, ya olvídate de eso. Y ya estás preparado otra vez. Y hasta que no cometas otro pecado mortal, estás bien para ir a comulgar. Entonces, todo este tipo de cosas nos aleja de Dios. Y otro que no se conoce muy comúnmente, que se le llama la simonía. Está en Hechos de los Apóstoles un Simón el Mago, que veía el poder de hacer milagros de los apóstoles y quería tener ese poder para él.
Y de hecho intentó con dinero decirle a Pedro, ¿no? De que dame ese poder que tienen ustedes para hacer milagros. Y pues San Pedro básicamente le da como, no es una maldición como tal, pero le da una advertencia muy fuerte de que te vas a condenar por querer comprar las cosas de Dios. Y por eso ese pecado se conoce como simonía, ¿no? Que es el querer comprar o vender cosas espirituales. O sea, tengo esta hostia consagrada y te la voy a vender. Eso es un pecado gravísimo, pero se le considera simonía porque estás tratando de vender algo sagrado. No es lo mismo decir, por ejemplo, yo vendo rosarios y me cuesta 100 pesos hacer y vender rosarios. Y este rosario no está bendito y este sí está bendito. Si mi rosario cuesta 100 pesos, el que esté bendito o no bendito, te lo tengo que vender en un precio. No por ser algo bendito, le voy a subir el precio. Eso caería también en simonía. Porque estoy vendiéndote como si fuera un extra la bendición, ¿no? Entonces eso no se vende. Las cosas de Dios no están a la venta. Decía Jesús, gratis lo recibieron, gratis denlo. Si yo aprendí las cosas de Dios, pues así como estoy diciendo ahorita, no, gratis se lo estoy dando, a mí nadie me paga y a mí nadie le estoy cobrando para hablar y enseñar estas cosas. Entonces hay que recordar esto. Y obviamente contra el primer mandamiento, el ateísmo, el agnosticismo, obviamente son fallas grandes porque estás negando a Dios. En el caso del ateo. Y en el caso del agnóstico, que se niega a creer en Dios, o que dice, no, pues no sé si se puede creer o no en Dios, pues también cae en una espiritualidad mediocre, entonces también no está haciendo ningún bien. Dice Jesús en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, que habla de que no eres ni tibio, no eres ni frío ni caliente, sino eres tibio, y te voy a vomitar de mi boca. Y Jesús está hablando de que pues, un mediocre no se va a salvar. O sea, tienes que estar de parte de Dios realmente, y no más a medias. Entonces, aquí a tu punto. De hecho, lo tenía en mis notas, nada más lo leo rápido para ver si cierra este punto. Dice, en el Antiguo Testamento se prohibía representar a Dios, porque Dios es trascendente, entonces a Dios no lo podemos encerrar en una imagen. Y de hecho había una prohibición en el Antiguo Testamento de no ser imagen alguna, de nada, en absoluto. Pero conforme iba progresando el pueblo de Dios, Dios mismo fue el que les fue pidiendo que hicieran imágenes. Por ejemplo, el Arca de la Alianza, que Dios les dijo cómo hacer el arca y hasta poner imágenes de unos serafines encima del arca, que estaban como protegiendo el arca. Entonces Dios mismo después mandó a hacer imágenes. Entonces está contradiciendo o no. Es como todo, como con un niño chiquito. A veces tienes que empezar con reglas muy estrictas, muy blanco y negro, y ya conforme vaya creciendo ya le puedes empezar a meter más cosas y ya va entendiendo un poquito más las sutilezas de las cosas. Lo mismo matemáticas, ¿no? Primero aprendes a sumar y restar y ya después entras en división, multiplicación y luego ya en otras cosas más avanzadas. Entonces Dios hizo lo mismo. Primero, ¿por qué prohibió las imágenes? Porque había mucha idolatría, había mucho politeísmo en el tiempo cuando empezó el pueblo judío. Entonces Dios les dijo, no sean como ellos. Y ya conforme fueron avanzando, ahora sí les dijo, ahora sí vayan haciendo estas imágenes para que sean signos para ustedes. ¿Y qué es lo que dice el catecismo? Dice, en la encarnación, cuando Dios se hizo hombre, dice, el Dios trascendente se hace visible. Entonces Dios se hizo visible, entonces eso significa de que pues, no es pecado representar a Jesús porque Él mismo se hizo presente. Dice, cierra con eso el catecismo, dice, no se trata de una adoración de la imagen, sino de una veneración con la que en ella se representa. Que era lo que les decía, ¿no? A lo que representa, por ejemplo, este crucifijo, pues entendemos que ese no es Cristo. Pero le tenemos una reverencia, ¿por qué? A quien representa. Pero cuando estamos ante la Eucaristía, es muy diferente porque ahí ya no es veneración, ahí es adoración, porque por fe entendemos de que ahí está Dios presente. Entonces, ante la Eucaristía, si no estuviera ahí realmente presente, entonces estaríamos pecando ¿de qué? De idolatría, de estar adorando un pedazo de pan. Pero sabemos que no es idolatría, ¿por qué? Porque tenemos que estar realmente presente Dios en ese pedazo de pan. Muy diferente a estar venerando una imagen de la Virgen de Guadalupe, la Virgen del Pollito, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, no sé si dudas hasta aquí, para ir cerrando esto, pero... Y nada más muy rápido con los otros mandamientos. Segundo mandamiento, santificar las fiestas. Tercer mandamiento, segundo mandamiento, no jurarás el nombre de Dios en falso. Tercer mandamiento, santificar las fiestas. Todos esos tienen que ver con Dios. Ahorita los cubro rápido. El segundo mandamiento, se respeta la santidad del nombre de Dios.
por eso hasta decir cosas como, oh Dios mío, oh por Dios, cae en romper este mandamiento. Tal vez no de manera tan grave dependiendo de la persona, ¿no? Si no saben que está mal, pues no está pecando gravemente, pero no estamos respetando el nombre de Dios. El nombre de Jesús, que es nombre sagrado, que dice la misma escritura. Ante el nombre de Jesús, toda rodilla en el cielo y en la tierra se arrodillará ante Jesús, ante el nombre de Jesús, porque ese es un nombre sagrado. Entonces también andarle diciendo que el Jesús, por decir así, pues eso también es una falta de respeto a ese nombre sagrado. ¿Sí? Entonces ese tipo de cosas, pues es ¿por qué? Porque le debemos ese respeto a Dios por ser Dios. Pero ¿qué otras cosas también caen ahí? Jurar en falso. Te lo juro por Dios. Nosotros lo tenemos prohibido, ¿por qué? Porque si nosotros decimos algo, lo juramos por Dios y estamos diciendo una mentira, pues estamos diciendo que estamos haciendo mentiroso también a Dios. O sea, lo estamos implicando a Él, por así decirlo. Que Él es la verdad misma y lo hacemos testigo de una mentira. Entonces dice, hay que evitar usar el nombre de Dios como blasfemia, como imprecación, cualquier cosa que vaya en contra de usar el nombre de Dios de una manera respetada. O sea, si digo, oh Dios mío, si lo digo en un sentido de adoración, de alabación a Dios, pues está bien. Pero si nada más lo digo como, es mi frase que digo cada ratito, pues ahí estoy diciendo mal. Ajá, el oh my God, cosas así. Ese también es, aparte de que suena horrible, pero es una falla contra el segundo mandamiento, es una falta contra el segundo mandamiento. Pero, por ejemplo, si, no sé, ves alguna incoherencia así en la sociedad o alguien dijo, y tú dices, ay, Dios mío. Pues depende, ¿estás invocando el nombre de Dios o simplemente es una frase? Pues, o sea, yo, por ejemplo, sí utilizo, ay, Dios mío, pero sí pienso en él. Es que eso es a lo que voy. Si algo triste te hace decir el nombre de Dios, pero es porque lo estás invocando, porque estás pensando en Él, es muy diferente a que simplemente, pues es que me salió. Porque hay mucha gente que así es su actitud hoy en día. Les dices esto de que es un pecado, dicen, ay, pero nomás es una frase, es una palabra. Ese es el punto. Volviste el nombre de Dios en nada más una frase, en nada más una palabra, en vez de veras guardarle el respeto debido. Ese es el punto. Y eso es a lo que voy. O sea, tú analizas tu propio lenguaje y si te das cuenta de que sabes que uso esta frase demasiado, o todavía de repente me sale en ese decir OMG o cosas así, pues realmente a raíz, ¿eso qué significa? No, pues oh my God, ¿y de dónde sale eso? ¿Es una frase que uso nomás porque sí? ¿O estoy invocando el nombre de Dios? Si nomás lo uso porque sí, pues eso lo tengo que quitar de mi lenguaje, ¿no? Tengo que purificar mi lenguaje por ese amor a Dios. O sea, a fin de cuentas, pues es eso. O sea, ese respeto, ese amor a Dios. Y el tercer mandamiento de santificar las fiestas, pues es ese, acuérdense que en el Génesis Dios creó en el séptimo día, descansó. Y ese descanso, Dios nos los pone como ejemplo a nosotros de que pues, humanamente tenemos que descansar. Si nunca descansamos, nos volvemos locos. Tenemos el fin de semana y ya hoy en día ya casi nadie descansa. Descansamos un ratito, pero el sábado estamos trabajando, el domingo también estamos con proyectos y ¿cuándo descansamos? Nunca. Y nos pide Dios, y a nosotros como católicos, ¿cómo cumplimos ese tercer mandamiento? El domingo, que es día dedicado a Dios, descansar. Tratar de no trabajar. ¿Él no pidió los sábados? El sábado porque era el último día. Volvemos al Génesis. ¿Cuándo empieza la semana? El domingo. ¿Cuál es el último día de la semana? El sábado. Entonces, el séptimo día, el sábado, el Shabbat, ahí es cuando descansó Dios. Entonces, los judíos guardaron ese Shabbat para honrar a Dios. Entonces, descansaron el sábado. ¿Qué es lo que pasó cuando Cristo resucitó? ¿Qué día resucitó? ¿Fue un sábado? ¿Fue el domingo? ¿Qué día de la semana dijimos que es? Primero. El domingo es el primer día de la semana. ¿Signo de qué? De una nueva creación, de una nueva semana. Entonces, volviendo a eso del Antiguo y el Nuevo Testamento cumpliendo las cosas, vemos que en esa nueva semana, en esa nueva creación que hace Cristo, entonces estamos viendo de que, ok, ese orden antiguo queda superado por esto nuevo. Seguimos guardando el día de Dios, pero ahora ¿por qué ya no el sábado y por qué el domingo? Porque es el día que Cristo resucitó, es el día que venció la muerte, es el día que nos salvó. Entonces por eso el domingo es el día que guardamos nosotros, por Cristo. Por eso les decía que la Pascua es lo más importante. Entonces por Cristo seguimos de deber guardando ese día para Dios, pero lo hacemos el domingo en vez de sábado. Y no estamos faltando a la ley, porque a fin de cuentas pues estamos guardando ese día para Dios, pero lo estamos guardando ahora en ese orden nuevo, del Nuevo Testamento, de esa nueva promesa. Entonces, por justicia debemos de alabarlo. Y de hecho, dice la Iglesia,
Debemos abstenernos de todas actividades que impidan rendir culto a Dios. Si es posible, o sea, si yo puedo escoger los días que trabajo y puedo escoger no trabajar un domingo, tengo el deber de no trabajar un domingo. ¿Por qué? Para rendirle ese culto a Dios. Pero ¿por qué la iglesia, por ejemplo, tiene que los sábados en la noche celebran la misa de la liturgia del domingo? Pues es, por ejemplo, para gente que tiene que trabajar el domingo, doctores o lo que sea, ¿no? Que no pueden guardar el domingo, pues para que el sábado cumplan con ese precepto. Para eso se pone ese día. Entonces, pero poniendo un ejemplo, si yo estoy manteniendo a mi familia, la verdad no puedo escoger mi trabajo y pues me ponen que tengo que trabajar los domingos y no hay de otra porque tengo que trabajar o si no me corren, ¿estás pecando? Pues si es una necesidad, pues obviamente no estás pecando porque no voluntariamente estás escogiendo faltar el domingo, sino es que porque tienes que. O sea, policías tienen que trabajar los domingos, doctores tienen que trabajar en domingos, o sea, hospitales tienen que estar abiertos en domingos, ¿no? Porque la gente no deja de enfermarse en domingo. Entonces, obviamente las cosas que son necesarias, pues se hacen. Pero en lo posible, no trabajar. Eso es lo que deberíamos de guardar. Yo me acuerdo de chiquito todavía, se guardaban los domingos. El súper estaba cerrado, casi todo estaba cerrado. Era muy raro que vieras un lugar que estuviera abierto el domingo. Porque todavía en esos tiempos todavía se estaba guardando el domingo como tal. Hoy en día, casi todo sigue abierto. El gobierno parece más católico que nosotros a veces, porque ellos sí no trabajan el domingo. Ni muertos. Ni el sábado, no del mediodía. Y dice también el catecismo, se permiten las actividades relacionadas con las necesidades familiares o los servicios de gran utilidad social, como hospitales, ¿verdad? Siempre que no introduzcan hábitos perjudiciales a la santificación del domingo y a la vida familiar y la salud. O sea, es importante guardar el domingo, y eso yo creo que es donde más fallamos hoy en día, porque no conocemos bien ese mandamiento, porque no sabemos cómo cumplirlo. Y el domingo ya estamos chambeando y haciendo proyectos y haciendo tareas y haciendo mil cosas, y en realidad lo único que le dimos a Dios fue 40 minutos de estar en misa y ya. Y el resto del día, para mí o para mis necesidades, para otras cosas, y Dios, bien, gracias. Y ahí no estamos cumpliendo ese tercer mandamiento. Obviamente, ya depende de cada quien. Faltar a misa es pecado mortal. Ir a misa en domingo y tenías que trabajar y hiciste tareas y otras cosas, pues obviamente no sería, cuando mucho sería pecado venial, ¿no? Pero no sería mortal. O sea, como todo, hay grados. Todo hasta aquí. Si no me voy con los últimos dos. Cuarto mandamiento. Honrar y respetar a nuestros padres. Pero también dice el catecismo, también tiene que ver con respetar la autoridad de todos aquellos a quien Dios les ha dado autoridad. En nuestro caso, por ejemplo, hasta con el gobierno. En el caso de los papás, dice, el matrimonio y la familia están ordenados al bien de los esposos y a la apropiación y educación de los hijos. Ese es el fin natural del matrimonio. Y de hecho por eso se le llama la iglesia doméstica, porque es la primera comunidad de fe, donde deben de aprender lo que hablamos al principio, ¿no? De que por qué hay tantas fallas hoy en día con los católicos, pues porque en esa familia, en ese núcleo, en esa iglesia doméstica, no aprendemos de la fe. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esos niños? Pues también crecen sin conocer la fe. Entonces, deberes de los hijos. Los hijos deben respeto filial a los papás, obediencia, reconocimiento, obviamente siempre y cuando no te lleve eso a pecar, ¿verdad? Pero en un sentido natural, pues si eres un niño chiquito, pues obedecer a tus papás, eso es natural y bueno. Y cuando tus papás ya son grandes, mayores o están enfermos, pues también nosotros les debemos como hijos cuidar a nuestros padres, así como ellos nos cuidaron. Eso es un deber natural y eso es parte del cuarto mandamiento. Y los padres, ellos son responsables de la educación de los hijos, de ser los anunciadores de la fe, de proveer por sus hijos, de una manera, pues obviamente es comida, alimento, todo lo que necesitan los hijos. Y en la sociedad también dice que un ciudadano, pues está, por ejemplo, ahorita que estamos en el gobierno, ¿qué cosas debemos para cumplir ese cuarto mandamiento? Pagar nuestros impuestos, porque eso es algo, hasta Jesús decía, ¿verdad? Al César lo que es del César. Entonces tenemos ese deber de cumplir esas cosas humanas, si estamos bajo un gobierno, pues en lo posible respetarlo, pero obviamente si quieren infligir contra nuestra conciencia, ahí es cuando podemos desobedecer. Si el gobierno te dice, tú que tienes tu negocio, tienes que pagar para abortos de tus empleados, y tú dices, yo no puedo porque va contra mi conciencia, ahí puedes desobedecer. Aunque el gobierno te lo mande, pues porque primero Dios y después el hombre. Pero humanamente, pues si se puede, pues obedecemos esa ley, ¿no? Y un pequeño paréntesis sobre el quinto mandamiento. ¿Cuál es? No matarás. La vida humana se respeta toda, desde su concepción hasta su muerte natural, ¿verdad? Pero, dice Dios, no quites la vida del inocente y del justo. Porque de hecho, la pena de muerte es algo que la Iglesia
aunque hoy en día está fuertemente en contra de, pero la iglesia lo permite. O sea, está permitido, pero obviamente ya por el punto en el que estamos en la sociedad es muy difícil que sea permisible, o sea, que se necesite, por decirlo así, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo exagerado de si piensan los superhéroes, de los supervillanos. O sea, si existiera un supervillano que cada rato se está volviendo a escapar de la cárcel y que vuelve a cometer atrocidades y que vuelve a matar gente y por más que lo encierren, vuelve a salir y a causar caos, católicamente, pena de muerte perfectamente permisible para ese villano. ¿Por qué? Porque pues primero por justicia, pues merece un castigo proporcional, pero también por el bien de la sociedad, pues si muere esa persona, le va a hacer mucho bien a la sociedad, porque va a dejar de estar escapando y causando estragos, ¿no? Está permitido. De hecho, no sé si conocen la historia de Batman, ¿no? Pero Batman tiene un trauma que nunca quiere matar al Guasón. Y yo digo, si Batman fuera católico, su vida sería más fácil, porque si verdaderamente fuera católico, pena de muerte al Guasón y ya, ahí termina ahí termina toda la historia del Guasón y ya deja de haber matanzas y tantas atrocidades, punto final. Y católicamente está permitido. Me voy a ese caso extremo porque obviamente es muy raro el caso donde se necesitaría eso, ¿no? Por poner un ejemplo, un capo de los narcos, ¿no? Que a cada rato se está escapando o que desde la cárcel está haciendo negocios y matando gente desde la cárcel, pues también se le podría aplicar la pena de muerte. Porque hoy en día cuando la gente se pone la pena de muerte, más bien se pone a que mueran los que son puestos ahí injustamente. Y ciertamente pues tiene un punto, ¿no? Pero si por bien en la sociedad este villano grandísimo va a haber más bien por matarlo que no, pues hay que hacerlo. Y otra cosa que se nos olvida también de la pena de muerte, que pues hoy en día ya cada vez se ve menos porque creo que ya Estados Unidos es de los pocos lugares que todavía tiene pena de muerte y no en todos lados. Muchas personas cuando conocen que tienen una sentencia de pena de muerte, es mucho más probable que se arrepientan y se conviertan a los que tienen una sentencia de vida en prisión. Porque el que tiene vida en prisión pues no sabe cuándo va a morir, pero el que tiene pena de muerte sabe el día que se acaba su existencia. Y eso muchas veces nos lleva a reflexionar, volviendo todo esto a la Cuaresma, que recordamos que vamos a morir, pues recordando nuestra mortalidad muchas veces eso nos lleva a la conversión. Y eso también es un efecto que muchas veces no reconoce la gente de la pena de muerte. Si sabes el día que vas a morir, vas a estar, si eres creyente, vas a estar seguro que estás bien con Dios. Aunque sea injusta tu muerte, cuando sabes el día que te toca morir, entonces pues tú ponte bien con Dios y cuando te matan aunque fue injusto, pues tú estás bien ante Dios y eso es todo lo que importa al final. Y la justicia se va a hacer al final. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Perfecto. Y nada más último, prohibiciones del quinto mandamiento. ¿Qué está prohibido? Homicidio directo y voluntario, aborto directo y la eutanasia directa e indirecta y el suicidio. O sea, esas son cosas que van en contra de este quinto mandamiento. Aborto directo. Aborto directo se refiere a que estoy embarazada y no quiero un niño, sácame. Aborto indirecto, ¿qué sería? O sea, por ejemplo, una mujer que ahorita se me acaba de olvidar el término, pero el bebé se queda en el trompo de falopia, se me acaba de olvidar el nombre, se queda en el trompo y empieza a crecer ahí y no va a poder crecer ahí el bebé. O sea, de que empieza a crecer y si sigue creciendo va a matar a la mamá y pues obviamente va a morir el bebé. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Pues tienen que extirpar esa parte que ya está afectada, pues obviamente con ello va a salir el bebé y va a morir el bebé. Eso no es un aborto directo, porque no estás buscando matar al niño nada más porque sí, sino estás tratando el área afectada y se le llama creo que se llama doble consecuencia, pero la consecuencia de tratar esa área afectada pues es de que va a morir el niño. Pero pongamos otro ejemplo, si en unos años tuviéramos la manera de, ok, van a quitar ese órgano, esa parte de la madre, pero ahora vamos a poder conectar a un niño en una incubadora que va a poder mantener ese parto para que pues, vaya hasta término. Entonces, esa misma cirugía que antes iba a matar al niño, ahora no lo va a matar. Se fijan cómo no es un aborto directo como tal. Si pudiéramos preservar la vida, pues que se preserve. Porque hoy en día hay muchas personas que piensan que el aborto, por el bien de la salud de la mamá, en realidad lo que se necesita hacer cuando se hace un aborto, cuando hacen un aborto en realidad no nomás matan al niño, lo que hacen es inducen el parto y luego matan al niño. Lo que le pasó a mi esposa, tuvo preeclampsia y ¿qué era lo que decía el doctor? De hecho usaba el mismo término que usan los abortistas, hay que interrumpir el embarazo, pero no se refería a matar a la bebé, se refería de que
interrumpir en el sentido de que pues, tiene que parar y tiene que salir la bebé, porque esa era la única forma de quitarle la preeclampsia. Entonces nació la bebé un poquito antes, pero nació, gracias a Dios, todo bien, y mi esposa se alivió. Pero no hubo necesidad de que, vamos a matar a la bebé y ya va a estar bien la mamá. No, sino pues que nazca. Y ya dependiendo de nuestra ciencia, porque cada día se va atrasando esa fecha. Antes, a las 35 semanas ya no era viable el bebé. Y luego a las 34, y luego a las 33, y luego a las 32 y así. Y ahora ya estamos en las semanas 20, cuando puede ser viable un bebé, dependiendo del caso. Entonces no nos podemos valer por, a las tantas semanas podemos abortar y a las tantas ya no. Si un día la tecnología lo permite, pues desde que es un embrión de una sola célula, tal vez podríamos hacer que el bebé vaya a término. Entonces, siempre va a ser viable, entonces nunca tenemos la justificación de aborto. ¿Sí? Hasta aquí le dejamos.